Señor. Levántense, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia a los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzará. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los limpios delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Salmo 68, 1 al 3. Muy bien, muy bien, muy bien, Caleb. Hermanito, ya el auditorio es suyo. Ya. Muchas gracias, Pablo, hermano, y pues primero que nada, feliz año nuevo a todos. Espero que hayan tenido pues un fin de año agradable, que la hayan pasado muy bien junto con todos sus seres queridos. Y pues bueno, vamos en el caso mío, pues vamos a comenzar este año continuando la serie de lecciones que habíamos comenzado hace algunas semanas ya. Mirando, como ya se mencionó, 2 Pedro capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo número 11 hemos estado estudiando, y hoy pues vamos a continuar esta serie. Hermano Pablo, si me das permiso, por favor, de compartir la pantalla. Creo que ya lo tienes, mira. Perfecto. Entonces, hermanos, pues dejen nomás aquí, hago la pantalla completa. Y como ya mencioné, pues vamos a estar aquí mirando esta sección de escritura. Si gustan abrir sus Biblias ahí a 2 Pedro capítulo 1, del versículo 5 al 11, dice ahí la escritura, comenzando el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como habíamos mencionado hace un par de semanas, aquí vemos que el apóstol Pedro menciona estas cualidades, estas características que debemos de añadir a nuestra fe con el propósito, como dice el versículo número 8, de no estar ociosos ni sin fruto. Y que haciendo estas cosas, como dice el versículo número 10, pues amplia y generosa entrada al reino eterno del Señor Jesucristo se nos será otorgada. Y por esa razón habíamos comenzado a mirar cada una de esas cualidades, cada una de esas características que menciona Pedro, y ya hemos estudiado en el pasado la virtud y lo que significa la virtud, el conocimiento también. Habíamos estudiado acerca del dominio propio, esa fue la última lección, la paciencia fue la última lección que habíamos estudiado, y por esa razón hoy vamos a estar hablando de la piedad. ¿Qué es piedad? Creo que será, no sé si será para ustedes en Sudamérica, la misma manera en que se entienda la palabra piedad como se entiende en México. En México la piedad significa la idea de tener misericordia hacia alguien. Mira a alguien que está en necesidad y uno tiene piedad de ellos para ayudarles, darles algo. En México, por ejemplo, las casas de empeño se les conoce como monte de piedad. Usted lleva alguna joya o algún aparato electrónico, usted lo lleva y ellos le van a dar una cantidad por ese aparato o por esa joya, y si usted puede bajo cierto tiempo pagarla, pues le regresan su joya o su aparato electrónico, lo que haya sido. Entonces nosotros tenemos la idea de piedad como eso de hacer misericordia hacia algo o alguien. Pero ¿qué significa la piedad en el sentido bíblico? Bueno, en el sentido bíblico tiene una idea, una connotación muy diferente. Y es lo que vamos a estar viendo hoy, qué es lo que significa piedad y por qué es importante para nosotros añadirlo a nuestra fe. Voy a mencionar algo rápidamente aquí porque la semana que entra, si Dios nos presta vida, vamos a estar viendo el afecto fraternal y el amor juntos, porque ambas cosas hasta cierto punto pues
sobrelapan una de la otra y por esa razón pues vamos a verlas juntas. Entonces la lección de la semana que entra va a ser la última de esta serie y si gustan y si ustedes pues tienen a bien, pues podemos mirar otros temas que podemos estudiar juntos. Pero bueno, vamos a concentrarnos hoy en este tema de la piedad. Entonces, ¿qué es la piedad? Como ya mencionamos, si ustedes utilizan la palabra de la manera que lo utilizamos nosotros en México, pensamos que piedad se refiere a hacer misericordia hacia alguien. Bueno, la piedad en la Biblia es muy distinto. La piedad significa ser genuinamente sincero hacia Dios. Esto es que no debemos de fingir, porque hay mucha gente que son muy devotas a Dios y por lo menos por fuera así aparentan, pero por dentro en realidad no son sinceros. Los judíos, por ejemplo, había entre ellos los fariseos que por fuera, dice Jesús, que aparentaban ser como aquellas tumbas blancas que estaban muy bonitas por fuera, pero si por dentro había pudrición, había huesos de muerto y pudrición. Piedad significa ser sincero en nuestro andar con Dios, el no fingir. Vemos, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo número 12, noten ahí lo que dice la escritura, 2 de Corintios capítulo número 1, versículo número 12. Dice ahí la escritura, 2 de Corintios 1, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces noten cómo Pablo dice que con sinceridad de Dios se han conducido en el mundo. Entonces no era simplemente el presentarse externamente como personas devotas, sino que era sincero hacia Dios. Muchas personas, como ya lo mencioné, por fuera pueden aparentar ser muy devotas del Señor, sin embargo, pues por dentro no son sinceros, fingen. Pablo dice que él nunca se condujo de esa manera, que él fue sincero hacia con Dios y se demostró en su andar, en la manera que se conducía ante el mundo. Noten también el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Colosenses, capítulo 3, versículo número 23. Dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 23, dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Claro, entendemos que cuando estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, se va a reflejar en nuestra manera de ser ante los hombres. Sin embargo, Pablo dice que nuestro andar con el Señor debe de ser de corazón, sirviéndolo a Él y no sirviendo a los hombres. Habemos muchos que por desgracia todo lo que hacemos lo hacemos para quedar bien ante los hombres, para ganar algún tipo de fama de que somos personas devotas. Sin embargo, como dice Pablo aquí, nuestra sinceridad de corazón debe de ser hacia el Señor y no hacia los hombres. Entonces, la piedad significa ser debidamente y genuinamente sincero hacia Dios. Pero también la piedad significa el ser santificado. La palabra santificado significa apartado. En ese sentido, todo cristiano somos santos. Los que venimos del catolicismo quizás escuchamos la palabra santo y quizás venga a nuestra mente la idea de alguien que en el catolicismo pues supuestamente murió y tiene cierta capacidad de hacer milagros, San fulano, San mengano, San sutano, y hay gente que son devotos de esas imágenes creyendo que tienen algún poder milagroso. Sin embargo, la Biblia nos dice que cada uno de nosotros cuando somos cristianos somos santos, esto es, somos apartados, y eso es lo que la piedad significa, el ser santificado, apartado y ser devoto, vivir conforme a la voluntad de Dios. Un buen ejemplo lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 7, en donde el apóstol Pablo dice ahí, versículo 3 al versículo 7, dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Voy a mencionar algo aquí bien rápido, que la palabra esposa ahí en esa sección de escritura
a pesar de que está correctamente traducido, viene de una palabra griega que también significa el propio cuerpo. Y por lo tanto, algunas traducciones dicen en el versículo número 4 que cada uno sepa tener su propio vaso, refiriéndose al cuerpo del individuo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces dice el apóstol Pablo que debemos de cuidar y de tener pendiente de lo que hacemos en el cuerpo, porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia, nos ha llamado a ser diferentes, a ser santificados o separados, vivir de una manera que agrade a Dios. Noten, por ejemplo, Efesios 4 y el versículo 24, donde Pablo ahí habla de un tema muy parecido. Y noten lo que dice en el versículo 24, donde dice el apóstol Pablo, y vestidos del nuevo hombre, esto es, que seamos diferentes, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la piedad significa el ser diferente, el ser santificado y devoto. Cuando alguien le diga a usted, ya te crees santo, no, no nos creemos, somos santos, somos santificados, somos diferentes. Claro, de repente cometemos errores y eso pues obviamente depende mucho de la madurez y cuánto tiempo tenemos en el evangelio. Una persona que tiene muchos más años pues de repente ha logrado tener un control sobre algunos de las pasiones del cuerpo de repente o del temperamento de uno. Con el tiempo todo eso se logra tener un poco más una maestría sobre esas cosas, pero nunca debe sentirse mal si alguien trata de menospreciarle diciendo, ya te crees santo. Es que no nos creemos santos, somos santos, porque en Cristo Jesús hemos sido apartados para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es la piedad? Bueno, la piedad es temer y respetar a Dios. Cuando hablamos de temer, no estamos hablando de tener miedo de Dios, porque Dios, la Biblia lo describe como un padre y nosotros como sus hijos. Y yo espero que mis hijos pues no me tengan miedo a mí, sino que me tengan confianza. Claro, deben de respetarme, pero que me tengan la confianza de que cualquier cosa que necesiten, saben que pueden venir a mí. Y eso es lo que la Biblia, cuando se refiere a tener temor de Dios, es lo que principalmente se refiere. Claro, hay un poco de temor en el sentido de miedo, porque pues obviamente sabemos que Dios tiene la capacidad de conocer todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y que nos va a juzgar por esas cosas. Entonces, hasta cierto punto sí entiendo que el temor puede ser también esa idea de tener miedo, mas sin embargo, nuevamente, la mayoría de las veces en que la palabra temer a Dios aparece en las Escrituras, se refiere a tener ese respeto por Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7 y el versículo número 1, dice ahí el apóstol Pablo, segunda de Corintios 7, versículo número 1, dice ahí el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted lee los versículos anteriores en el capítulo 6, ahí el apóstol Pablo habla acerca de que no debemos de ser parte del mundo ni estar actuando como el mundo, sino que debemos de limpiar, como dice el versículo 1 del capítulo 7, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Nuevamente, que eso es la idea de la piedad, vivir una vida apartada, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la piedad significa nuevamente ser devoto, genuinamente sincero en nuestro andar con Dios, vivir una vida diferente, una vida apartada, tener temor y respeto por Dios, y también significa, obviamente, que en momentos en el cual pecamos, nos va a dar una tristeza que nos lleva al arrepentimiento.
Mismo libro de 2 de Corintios, capítulo 7, pero veamos el versículo 10. Dice ahí el apóstol Pablo, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuántas veces no ha visto en el noticiero capturaron a algún pandillero y lo llevan preso y va llorando y diciendo, no, es que yo estoy muy arrepentido? ¿Están arrepentidos porque lo que hicieron o porque los agarraron? El apóstol Pablo dice que ese tipo de arrepentimiento, el arrepentimiento de que te agarraron, ese no produce vida, produce muerte. Pero un arrepentimiento que es producido por la piedad, esto es porque sabemos que queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, pero quizás tropezamos y caímos y esa idea en nuestra mente de ser diferente nos remuerde la conciencia, nos lleva a un arrepentimiento que nos lleva a la vida. El arrepentimiento del mundo, ese tipo de tristeza, no lleva a la vida, lleva a la muerte. Entonces la piedad, nuevamente, no se refiere a tener misericordia, y quizás sea la manera en que nosotros utilizamos muchas veces esa palabra. Cuando alguien dice, ten piedad de mí, estamos hablando de que ten misericordia. La Biblia menciona la idea de piedad, de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, tenerle respeto, tener temor de Él y ser genuino en esa manera en que nos conducimos. Bueno, como hemos hecho en algunos otros de los puntos que ya hemos estudiado, veamos algunos ejemplos, porque cuando vemos los ejemplos podemos ver, ahora puedo ver a qué se refiere las Escrituras con la idea de la piedad. Entonces veamos algunos ejemplos de individuos que fueron sinceros en su servicio a Dios, que estaban buscando vivir una vida completamente distinta a los demás, que tenían temor de Dios y que aun cuando cometían errores, se arrepentían y quedaban en una situación con Dios de que su comunión con Él no quedaba dañada. Veamos algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, Noé. En el libro de Génesis capítulo 6, ahí somos introducidos a este hombre de nombre Noé. Y leemos en ese capítulo cómo el resto del mundo se había ido tanto al pecado que dicen las Escrituras que el pensar de la mente del hombre era constantemente el mal. Mas, sin embargo, dice en el versículo número 9 que había un hombre que era diferente a los demás, que no era como el resto del mundo. Y este hombre se llamaba Noé. Dice así el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Una cosa también que debemos entender cuando la Biblia menciona la palabra perfecto, no significa libre de errores. La palabra perfecto significa en las Escrituras completo, que no le falta nada. El hecho de que Noé andaba o caminaba con Dios no le hacía falta nada. En ese sentido, él había encontrado la perfección. Pero noten lo que dice, que era varón justo, perfecto en sus generaciones. En otras palabras, no había alguien como él. ¿Qué es lo que hacía que Noé fuese una persona piadosa, una persona que su convicción fuera genuina, que tuviera realmente un temor por Dios, que quisiera vivir la vida conforme a la voluntad de Dios? Bueno, el capítulo 7, versículo 5 nos dice así el versículo 5, después de que construye el arca y hace todo lo que Dios le mandó en traer los animales y guardarlos en el arca y comienza a llover, dice el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. La razón por la cual Noé era justo, perfecto en todas sus generaciones, es porque él hacía todo conforme a lo que le mandó Dios. Entonces, podemos ver nuevamente aquí un buen ejemplo de lo que es una vida piadosa, una persona que realmente teme a Dios y va a vivir y a hacer conforme a la voluntad de Dios. De hecho, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, si usted recuerda el capítulo 11 de Hebreos, da una gran lista de grandes hombres y mujeres que vivieron bajo el antiguo pacto y que vivieron con una fe por la cual le recordamos, por esa gran fe que tuvieron. Muchos de ellos tuvieron errores. Bueno, diría todos ellos tuvieron errores.
Mas, sin embargo, noten que el escritor de Hebreos no se enfoca en ninguno de sus errores. Lo que se enfoca es en la gran fe que tuvieron, la cual les hizo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo número 7 de Hebreos 11 con referencia a Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si notan ustedes ahí, dice que con temor preparó el arca. ¿Recuerdan que hablamos acerca de la piedad? ¿Significa tener temor por Dios? No significa tenerle miedo a Dios, sino tenerle respeto y obedecerle. Y por esa razón dice que Noé construyó el arca en la cual se salvó no solamente él, sino también los de su casa. Entonces, en el caso de Noé podemos ver claramente lo que es la piedad. Pero noten otro buen ejemplo del Antiguo Testamento, y esto es Job. Job es otro individuo que la Biblia nos menciona que Dios tenía tanta estima por él que cuando Satanás viene ante Dios, de cierta manera Dios le dice, mira, ¿has mirado a mi siervo Job? ¿Cómo este hombre me ama? ¿Cómo este hombre me sigue en todo? Y obviamente, pues si leemos el libro de Job, sabemos que Satanás trata de incitar o decir que Job únicamente obedecía a Dios porque Dios le daba todo. Y por eso que Dios le da permiso a Satanás a que lo pusiese a la prueba, y Job obviamente no dobló su mano, sino que siguió él sirviendo al Señor. Dice así el versículo número 1 acerca de Job. Dice así, capítulo 1, versículo número 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Noten cómo lo describe. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si recuerdan cómo estuvimos mencionando lo que significa la piedad, aquí es un vivo ejemplo, una fotografía, una imagen mental de exactamente lo que es vivir una vida piadosa. Como dice allí, él era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo número 8 del mismo capítulo. Dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Noten la gran estima que tenía Dios por Job, que dice, en toda la tierra no hay otro como él. Job amaba tanto al Señor que a pesar de que fue puesto a la prueba, perdió sus hijos, perdió a todo lo que tenía, todo pues su heredad, todo lo pierde. Dice que su esposa viene a él y pues básicamente le dice, ¿por qué no maldices a Dios y ya para que se acabe esto? Dice el versículo 22, dice así, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de que sus hijos, toda su familia, excepto su esposa, toda su familia pereció, todo lo que tenía, toda su heredad fue robada, él no culpó a Dios. Él no dijo, Dios mío, ¿por qué me estás haciendo esto? Porque él sabía que Dios estaba con él, y a pesar de esta gran pérdida, él no iba a perder su fe en el Señor. Eso es exactamente lo que la piedad es. El tener una confianza plena, ser genuinamente sincero hacia Dios. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Noten lo que dice ahí Lucas capítulo 1, versículo 5 al 6. Lucas capítulo 1, versículo 5 al versículo número 6. Dice ahí la escritura con referencia a los papás de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Dice así, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Vean el versículo 6 y la descripción de estos dos individuos. Dice así, ambos
eran justos delante de Dios y andaban irrepresiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nuevamente, si ustedes recuerdan, cuando estuvimos hablando de lo que era la piedad, aquí tenemos nuevamente una viva imagen de individuos viviendo una vida piadosa. Dice el versículo número 6 nuevamente, ambos, Zacarías y Elisabet, su esposa, eran justos delante de Dios y andaban irrepresiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, cuando alguien quiera hacerle pensar que es imposible vivir una vida perfecta ante Dios, y nuevamente entendamos que la palabra perfecta no significa, como nosotros muchas veces lo entendemos, libre de errores, sino que una vida perfecta significa una vida completa ante Dios. Cuando alguien le diga, es que nadie somos perfectos, no, los que estamos en Cristo somos perfectos, no nos hace falta nada. Y si tenemos el deseo de seguir al Señor, es posible hacerlo, porque Noé lo hizo, Job lo hizo, Zacarías y Elisabet lo hicieron. Pero no son los únicos. Veamos también una hermana de la cual conocemos muy poco. Se llamaba Dorcas. Y en Hechos el capítulo 9, versículo 36, dice la escritura que cuando ella muere, mandan traer al apóstol Pedro, que se encontraba cerca, y sabían que Pedro quizás pudiese hacer algo por la hermana Dorcas. Y dice la escritura en el versículo 36 que cuando llega Pedro, todas estaban allí llorando por la pérdida de Dorcas. Y dice así el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, noten, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. No sabemos cuál era la capacidad financiera que tenía Dorcas. Posiblemente era una persona de dinero, posiblemente pues no. Pero el punto que quiero que vean es que si tenía o no tenía dinero, lo que la Biblia sí enseña es que sí tenía el corazón en el lugar correcto, dispuesto a servir a los demás, y abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Versículo 39, dice ahí, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Fíjese algo tan sencillo que lo que hacía ella era simplemente con una aguja, un hilo, un pedazo de tela, ayudarle a aquellos que quizás no tenían algo de ropa y les hacía estas cositas. Y algo tan sencillo, una vida de fe, una vida en la cual su servicio a Dios se demostraba al servir a otros. Y a casi 2000 años de esto, todavía estamos hablando de ella. ¿Cuál es el punto que quiero que vean? Muchas veces creemos que para que dejemos huella en el mundo debemos de hacer algo grande, debemos de lograr algo que todo mundo reconozca. Pero en este caso, ella simplemente con su aguja, su pedazo de tela, su pedazo de hilo, formaba y hacía dice allí la escritura en el versículo número 39, estas túnicas, estos vestidos, algo tan sencillo. Y nosotros hasta el día de hoy todavía hablamos de ella. ¿Por qué? Porque la piedad es algo que puede dejar una huella imborrable en la historia de este mundo. Entonces no pensemos que es imposible vivir una vida que agrada a Dios, que es conforme a la voluntad de Dios. No pensemos que es imposible, porque todos ellos lo lograron hacer. Noten otro ejemplo, el ejemplo de Cornelio, mismo libro de los Hechos, pero el capítulo 10, versículo 1 y 2. Noten nuevamente cómo este hombre, algo tan sencillo de lo que hacía, y a casi 2000 años aún estamos hablando de él. Dice el versículo 1 y el versículo 2 de Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso
y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si notan ahí, dice el versículo 2, que era piadoso y temeroso de Dios. ¿Y cómo se mostraba eso? En que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Versículo número 22. Dice ahí la escritura en el versículo 22 que cuando llegaron con Pedro los soldados que había mandado Cornelio a que fueran a buscar a Pedro para traerlo, dice el versículo 22 que esto le dijeron a Pedro. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Quiero que noten la descripción de estos soldados. ¿Cuánto respeto tenían por este hombre Cornelio? Porque recordemos, los soldados romanos, ellos pues no les importaba nada realmente lo que sucediera con el pueblo judío. Ellos simplemente estaban ahí como guardias, pero noten la gran estima que tenían por Cornelio, que dicen ellos de él que era varón justo y temeroso de Dios, que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. Dorcas, nuevamente, parece que era muy buena con los hermanos. Yo no digo que quizás no haya sido una mujer dadivosa también con los incrédulos, pero por lo menos el caso de Dorcas, ella estaba haciendo grandes obras de benevolencia hacia aquellas hermanas que estaban ahí, pero Cornelio, un soldado romano, le hacía grandes ayudas de benevolencia a los judíos. Los judíos no querían a los romanos, los miraban como el enemigo. Cornelio no los miraba de la misma manera. Cuando miraba a alguien en necesidad, a él no le importaba, fuese judío o fuese gentil, ayudaba. Y por esa razón dice el versículo 22 que tenía gran testimonio ante toda la nación de los judíos. La piedad es así. La piedad va a ser lo bueno porque es lo bueno hacer. No va a ser lo bueno únicamente a aquellos que pueden regresarle el favor, sino que va a hacer el bien a todos. Y en el caso de Cornelio es un buen ejemplo de lo que es la piedad. Noten también los beneficios que trae el vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, porque pues obviamente la tirada y la meta que tenemos es obviamente la vida eterna, en lo cual vamos a hablar en un momento. Pero la piedad a la misma vez trae muchos beneficios aquí y ahora, en este lado de la eternidad. Noten, por ejemplo, uno de los beneficios es el perdón de pecados. Cuando una persona tiene temor de Dios, tiene este deseo de servir a Dios, la Escritura nos dice que en esa relación con el Señor, pues va a encontrar el perdón. Romanos el capítulo 5 y el versículo número 1, dice y el apóstol Pablo, Romanos 5, versículo número 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que tiene temor de Dios, que tiene ese deseo de tener esta comunión con Dios, por medio de la fe en Jesucristo, lo que va a lograr es ser justificado, recibir el perdón de sus pecados. De hecho, dice el mismo libro de Romanos, capítulo 8 y el versículo 1, que estando en esta comunión con el Señor, noten, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La piedad, el tener este temor de Dios, el obedecer lo que Dios manda. Y en este caso, el tener esta comunión con Él por medio de Jesucristo, nos pone en una situación donde ya no hay condenación. Es triste, pero sucede y lo he notado en algunos hermanos que lo dicen casi hasta con temor y nuevamente temor en el sentido de miedo. Cuando dicen, ay, espero que pueda ir al cielo. Y yo les digo, hermanos, si usted es cristiano, ¿por qué duda de que va a ir al cielo? Porque piensan que el cielo es la recompensa basado en lo que hacemos. Estamos justificados por medio de la fe y la gracia de Dios.
Claro, vivimos una vida no conforme al pecado, pero no para ganar el cielo, sino porque somos hijos de Dios. Una persona que está en Cristo Jesús, no hay condenación en él. De hecho, dice el libro de Hebreos capítulo 8 y el versículo número 12, que cuando Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, noten a qué grado nos ha perdonado. Dice así capítulo 8, versículo 12 del libro de Hebreos. Dice así la escritura, y obviamente es una cita de Jeremías el capítulo 31, donde el profeta está hablando por Dios, y dice así el versículo 12, que Dios dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. La piedad es de gran beneficio porque nos lleva al perdón de pecados. Otro beneficio de la piedad es el hecho de que encontramos el verdadero contentamiento. ¿Cuántas veces no estamos, y si solamente yo pudiera tener esto, estaría tan feliz? Pero las escrituras nos dice que una persona que reconoce que lo que es de gran valor es estar en esta comunión con Dios, va a estar contento con eso. Dice 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo número 6 al 8. 1 Timoteo 6, del versículo 6 al 8. Dice el apóstol Pablo ahí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Claro, yo entiendo que muchas veces pues nos gustaría estar más desahogados financieramente. Nos gustaría poder darle a nuestra familia ciertas cositas, ciertos lujos. Entiendo todo eso. Pero les puedo decir yo de experiencia propia, donde he visto personas que tienen mucho dinero y viven una vida miserable, triste, porque el dinero no trae la felicidad. Les puede comprar una casa, pero jamás les va a dar un hogar. Les puede comprar una cama, pero jamás les va a dar un buen sueño. Les pueden dar todo lo que quieran, pero no trae el verdadero contentamiento. El verdadero contentamiento, como dice aquí, es la piedad acompañada de ese contentamiento. Cuando entendemos, nada trajimos, nada nos vamos a llevar, estemos contentos, teniendo el sustento. Y voy a decir eso también, algo interesante es que Dios no nos deja desamparados. Aunque a veces sean puros frijolitos y tortillas, la comida no nos va a faltar, si estamos dispuestos a seguir al Señor. Claro, nos gustaría de vez en cuando un pedazo de pollo, un pedazo de res, pero la comida no nos va a faltar. Una persona puede tener mucho dinero y comer los mejores alimentos que puedan existir y aún así vivir una vida miserable. Dice Pablo en Filipenses el capítulo 4, versículo 11 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo número 11 al 13, dice Pablo. Esto lo dice después de que recibe de parte de los filipenses una ayuda monetaria. Pablo les escribe esta carta y les dice, gracias por haberse acordado de mí, gracias por lo que me enviaron. Pero noten lo que dice Pablo aquí en el versículo 11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo está diciendo, no andaba desesperado a ver cómo le hago. Pablo dice, no, gracias de todos modos por lo que hicieron, pero no lo digo porque andaba desesperado o necesitado, dice Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noten lo que Pablo dice. A pesar de que les agradecía el que le hayan podido ayudar con ese dinero, Pablo dice, la realidad es que tenga o no tenga, yo soy feliz, porque lo que tengo es al Señor. La piedad es de gran beneficio,
porque nos va a ayudar a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Si tenemos, bendito sea Dios. Si no tenemos, bendito sea Dios. Si andamos en salud, bendito sea Dios. Si andamos un poco enfermos, alabado sea Dios. El punto del apóstol Pablo es que la piedad, cuando aprendemos lo que realmente es la piedad, vamos a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Claro, todos entendemos, nos gustaría no estar padeciendo enfermedades, nos gustaría no estar padeciendo necesidades, pero cualquiera sea nuestra situación, podemos vivir contentos si realmente aplicamos, añadimos la piedad a nuestra fe. Otro beneficio de la piedad es que trae gran felicidad. Nuevamente es muy parecido al contentamiento, pero noten lo que dice Jesús en Mateo 5, lo que conocemos como las bienaventuranzas. Esta sección de escritura en español se traduce bienaventuranza o bienaventurado más bien, pero proviene de una palabra griega que significa feliz. Pero no solamente significa feliz, sino grandemente feliz. Y noten cómo el Señor Jesucristo demuestra que la felicidad verdadera no depende de nuestra situación externa, sino depende de esta comunión que tengamos con Él. Versículo 2 al versículo 10. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿A quién nos gusta estar tristes? ¿A quién nos gusta estar llorando? A nadie. Pero noten lo que dice Jesús aquí. La felicidad no depende de lo que estamos pasando. Dice ahí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El consuelo que provee el Señor, eso es lo que nos produce felicidad. Versículo número 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Disculpen, aquí sonó el teléfono. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Note nuevamente cómo dice Jesús, altamente feliz cuando padeces todas estas cosas, porque nuestra felicidad no depende de las cosas externas, sino depende de esta relación que tenemos con el Señor. Entonces, por esa razón, debemos de añadir a nuestra fe piedad. Noten también, otro de los beneficios es que por medio de la piedad, el Señor nos va a ayudar durante las pruebas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 13. Primera de Corintios capítulo número 10, versículo número 13. Dice ahí la escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Puesto que estamos sirviendo a Dios, puesto que buscamos hacer su voluntad, cuando vengan las pruebas, el Señor no nos va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que va a proveer la manera de salir. Entonces, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, vivir una vida piadosa, nos ayudará a buscar o a encontrar más bien la salida durante las pruebas, la cual Dios va a proveer a aquellos que son seguidores de Él. Noten un buen ejemplo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7 al 9. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7 al 9. El apóstol Pedro menciona aquí a un hombre, sobrino de Abraham, del Antiguo Testamento, de nombre Lot. Y noten cómo él, por alguna razón u otra, decidió llevar su familia y todo lo que pertenecía a el área donde se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dice la escritura que lo que hacían ahí causaba que el pobre de Lot estuviese día y noche
abrumado, cansado de ver todo el tipo de pecado que había ahí. Pero noten lo que dice el versículo 7 al versículo 9. Que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Entonces, de la misma manera que Dios libró a este hombre justo y piadoso de esa situación en la cual pues se encontraba él, dice el apóstol Pedro, también lo va a hacer con nosotros. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, versículo 9. Entonces el beneficio de la piedad es que el Señor nos va a ayudar durante las pruebas. Y por último, vemos, o casi al final ya, estamos ya por terminar, la piedad nos ayuda en que nuestras oraciones serán contestadas. Noten lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice el apóstol Juan ahí, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si notan el versículo número 14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. La piedad es hacer la voluntad de Dios. Si andamos conforme a su voluntad, cuando oramos, él nos oye. Ahora compárenlo con aquel que no tiene el deseo de tener comunión con Dios. Aquel que ignora la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo número 9. Ahora, yo entiendo que aquí está hablando de la ley del Antiguo Testamento, pero podrán ver que la aplicación es igual. Cualquiera que anda, que no quiere seguir a Dios. ¿Cuántas personas no conocemos que uno les habla del evangelio y dice, no, a mí no vengas con eso, a mí no me vengas a molestar con eso? Y en el momento que se le enferma un niño, ahí están, ay Dios mío, ayúdame. Noten lo que dice el sabio Salomón en Proverbios 28, versículo número 9. Dice allí, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Juan dice en 1 de Juan capítulo 5, que el que hace la voluntad de Dios, sus oraciones son escuchadas. Salomón dice, el que no quiere seguir a Dios, su oración es una abominación, le produce asco al Señor. Y nuevamente, ¿cuántos de nosotros no conocemos a alguien así? No quieren escuchar nada del evangelio, hasta se molestan, aquí no vengas con eso, pero no se les enferme un niño, no se les enferme un hermano, no se les enferme un padre. Y están ahí, ay Dios mío, ayúdanos. O están llamando, oren por mí, oren por fulano, oren por sutano. No quieren escuchar a Dios y en el momento que lo ocupan lo quieren ahí. La piedad nos dice que nos permite saber que Dios escucha nuestras oraciones. Ahora voy a aclarar algo que es importante. Hay ocasiones en que nuestra oración no va a ser contestada en el momento que nosotros queremos. De repente la sabiduría de Dios, que es mucho más grande que la nuestra, de repente la sabiduría de Dios dice, no es el momento, o espera, o quizás lo que ocupamos Dios no lo dé, o muchas veces simple y sencillamente nos diga, no es bueno. Y lo he dicho en el pasado, que es bien importante que debemos de muchas veces dar gracias por las cosas que Dios no nos dio cuando nosotros no lo pedíamos, porque viendo cómo hubiesen ocurrido las cosas, de repente decimos, ay, qué bueno que no sucedió esto, porque si Dios me hubiera dado lo que yo le pedía, mira lo que hubiera pasado. Entonces, el beneficio de la piedad es que podemos tener esa garantía de que Dios escucha nuestras oraciones. Aquel que se rehúsa a escuchar la voluntad de Dios, su oración es una abominación, como dice Proverbios 28, versículo número 9. Y por último, hermanos,
el beneficio que produce la piedad es que nos lleva a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. El Señor Jesucristo da una parábola aquí en la cual Él habla acerca del juicio que será en el día postrero, en el último día, y cómo va a haber una separación entre la gente, como un pastor separa las ovejas de los corderos. Y dice el versículo 34 al 40, que va a explicarle a los que están a su mano derecha por qué están ahí. Y noten la razón por la cual les dice el Señor que están de ese lado. Versículo 34, comenzando. Entonces el rey dirá a los de su derecha: benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Una persona que es piadosa, una persona que, como ya mencionamos, apartado a Dios, buscando hacer la voluntad de Dios, ¿cómo puede demostrar su amor a Dios? Se demuestra, en la gran mayoría de las veces, por medio de nuestro servicio a otros. Y por esa razón dice el Señor Jesucristo, que cuando nosotros hacemos lo bueno, lo que sabemos debemos hacer a aquellos que están en necesidad, el Señor lo toma muy personal. Y dice el Señor, es como si me lo hubieras estado haciendo a mí personalmente. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, ven a mi casa este viernes, quiero invitarte a comer. No puedo decirle al Señor personalmente. Sin embargo, puedo decirle a alguien que quizás esté en alguna necesidad, oye, déjate ayudo. Mi servicio a Dios se va a demostrar, una vida conforme a la voluntad de Dios se va a demostrar en mi servicio a otros. Y por esa razón el Señor les dio la bienvenida a estos, les va a dar la bienvenida a estos a su derecha, porque hicieron lo correcto cuando era el tiempo correcto de hacerlo. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 3 al 4. Dice ahí la escritura, Apocalipsis 21, versículo 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las penas que aquí a menudo pasamos, sigamos adelante, vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, añademos a nuestra fe la piedad, y va a haber un día en que ya no vamos a recordar esas lágrimas, ya no vamos a recordar ese dolor. Vamos a estar para toda la eternidad con nuestro Padre Celestial. Les agradezco mucho, hermanos, su atención esta tarde. Espero y hayan encontrado pues nuestro estudio edificante. Y como mencioné, pues vamos a tener una lección más de esta serie en la cual pues vamos a estar viendo dos cualidades, dos características en una sola sesión, porque va a haber mucho que pues obviamente se refiere a algo muy parecido, que es el afecto fraternal y el amor. Lo vamos a ver todo junto en la siguiente lección, pero espero, hermanos, que en las últimas semanas que hemos estado estudiando esta serie, pues que hayan encontrado estas lecciones edificantes y estas lecciones útiles. Si acaso hay alguien que está con nosotros esta tarde y no es cristiano, no ha obedecido el evangelio y tiene deseo de convertirse en cristiano y de comenzar a añadir a su fe las cualidades que hemos estado estudiando, hoy es el día de empezar esa vida nueva en Cristo Jesús,
al obedecer el evangelio. Si usted ha escuchado el evangelio del Señor y cree, esto es, tiene fe que Jesús es el Hijo de Dios. Esa fe debe de ser una fe genuina que se demuestra arrepintiéndose de sus pecados. El arrepentimiento es simplemente un cambio de pensar. Ya no queremos seguir el mismo estilo de vida, queremos ser diferentes. Eso es lo que es el arrepentimiento. Pero tenga en mente que no tiene que ir primero y limpiar todo el cochinero que haya quizás en su vida para poder venir a Dios. Simplemente esté dispuesto a arrepentirse y el Señor le va a ayudar a cambiar su vida. Si está dispuesto a arrepentirse de sus pecados, confiese que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y si está dispuesto a hacer eso, confesar con su boca, el decir yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, debe de ser bautizado. ¿Con qué propósito? Para el perdón de sus pecados. Libro de Marcos capítulo 16, el versículo 16, Jesús dijo allí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Al ser bautizado estamos ya en Cristo, somos salvos, somos parte de su iglesia. Si no lo ha hecho, podemos ayudarle. Habemos aquí algunos que quizás si no estamos cerca de donde usted vive, podemos conseguir alguna información de alguien que pueda ir y ayudarle a obedecer el evangelio. Pero solamente podemos hacer estas cosas si sabemos que tiene esa necesidad. Si usted ya es cristiano y se da cuenta que no está viviendo su vida conforme a la voluntad de Dios, os recordemos que estas cualidades que hemos hablado, que hemos estudiado en las últimas semanas, son necesarias para no caer jamás. Por lo tanto, le pedimos, hermano o hermana, si usted reconoce que no está viviendo su vida conforme a la voluntad de Dios, que hoy sea el día que comience este nuevo o este renuevo en su andar con Dios. Y si podemos ayudarle orando con usted y orando por usted, pues podemos hacerlo también. Muchas gracias por su atención, hermanos. Y creo que el hermano Pablo nos va a tener un himno. Y pues gracias, hermanos, nuevamente por esa atención. Es Jesucristo la vida, la luz. Él nos demuestra la felicidad. Mártir sublime que muere en la cruz por darnos libertad. Él es pastor enviado y divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Quita del alma la incredulidad, limpia las manchas de mi corazón. Es su carácter la suma bondad, nos tiene compasión. Él es pastor enviado y divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Fuente preciosa de gracia y salud, crisol que limpia de toda maldad. Feliz quien toma de su plenitud y de su santidad. Él es pastor enviado y divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Hermano Germán, por favor, ¿nos puede conducir en la oración de salida? Por supuesto que sí, hermano. Vamos a orar. Demos gracias a Dios. Eterno Dios y Padre Santo, te damos gracias, Rey de la Gloria, por esta excelente lección que nos has ofrecido en esta tarde, por la sabiduría, Señor, que le has concedido a nuestro hermano Guillermo, para que comparta esos tesoros con nosotros y nos haga partícipes de ese conocimiento y podamos, Señor, también crecer en él y desarrollar, Señor, sabiduría espiritual, sabiduría que viene de lo alto, la cual los príncipes de este siglo no comprenden ni comprendieron en los días de Cristo y por ello dieron muerte a nuestro Salvador. Pero a nosotros nos has privilegiado, Señor, y nos has bendecido
no porque seamos mejores que los demás, sino por tu divina gracia y misericordia, y has permitido, Rey, que recibamos estas palabras y que seamos renovados desde dentro para dar ese fruto que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a crecer en toda esta escalera, como les llaman algunos, Señor, con base en segunda de Pedro, Padre Santo, y que sigamos avanzando hasta llegar a esa generosa y amplia entrada que tienes dispuesta, Señor, allá en el reino eterno de nuestro Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias por todos los hermanos que se conectaron. Bendícenos siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Guillermo. Muy edificante el estudio. Muy importante. Porque la piedad, como usted concluía, ella es la que nos va a llevar al cielo. Si nosotros no tenemos esa piedad, ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de santificarnos, ese deseo de proseguir en una vida pura y limpia, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y la piedad es lo que tiene todo cristiano y lo que tenemos nosotros, que todos los días queremos agradarle a Dios. Por eso nos reunimos en esta plataforma para aprender, para animarnos, para crecer, porque nuestra meta es el santo cielo, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo y con todos los ángeles de su poder. Esa es la meta. Gracias, hermano Guillermo Álvarez. Como ya le dije a usted de la casa, muy buena lección. Siga así, o yo, siga así. Hermanito. Gracias. A ver, hermano Germán, ¿algo que decir? Hermano, bueno, unas palabras antes de retirarme porque tengo un compromiso. Gracias, primeramente, por ese buen mensaje. Algunos discuten sobre la interpretación de la palabra piedad, si significa nuestra consagración o si significa el ser misericordioso y compasivo, ¿no? Ambas connotaciones se ajustan a la palabra piedad. Y cuando me preguntan sobre eso, yo suelo decir, hombre, hagamos ambas. Para quedar tranquilos, hagamos ambas, ¿sí? Porque algunos dicen, no, piedad es consagración, no, piedad es simplemente ser misericordiosos. Hagamos ambas, y la piedad es un asunto de suma importancia para llegar a esa generosa entrada que tiene preparada Jesucristo. Hermano, Dios me lo bendiga, gracias, que el Señor le guarde. Sí, Germán, y rápidamente quiero que sí estás en lo correcto de que la manera en que se traduce en español, pues puede significar ambas, pero es correcto hacer ambas. En inglés,